De manera general, es posible decir que la violencia emocional se vincula a situaciones en las que el niño o la niña no recibe lo suficiente para desarrollarse de manera adecuada. Esto ocurre porque algo hace difícil el buen vínculo entre el adulto cuidador y el niño, provocando diferentes tipos de carencias. Y estas carencias no solo están en el niño, también están en el adulto a cargo de su cuidado y están, de hecho, esencialmente en el vínculo entre ambos. Veamos los diferentes tipos de violencia emocional que pueden darse a partir de estos elementos. En un primer escenario existe la carencia que vive un niño cuyo adulto cuidador tiene una carencia física. Pensemos, por ejemplo, en casos en los que el adulto tiene depresión grave, que los inhabilita para múltiples actividades, incluyendo la de conectarse y proveer afecto a su hijo. Esta situación puede denominarse violencia emocional por trastorno del apego. Es el problema con base física o neurofisiológica y de algún modo u otro inhabilitante, lo que obstaculiza el cuidado adecuado y dificulta el vínculo. Otro escenario sería en el que las necesidades físicas o emocionales de la niña no son adecuadamente satisfechas porque la adulta a cargo vivió a lo largo de su propia historia sucesivas carencias afectivas. Es el escenario en el que el adulto no puede dar a sus hijos afecto y cuidado simplemente como él mismo no lo tuvo. Él o ella no sabe cómo darlo. En algunas ocasiones ni siquiera se plantea que tenga que hacerlo. Simplemente no puede ver las necesidades y derechos de sus hijos o hijas. Esta también es violencia emocional por trastorno de apego y es el trauma personalmente vivido por el adulto, generalmente durante su propia infancia, lo que obstaculiza el vínculo. En otro escenario, la carencia física o afectiva vivida por los niños es porque los adultos a cargo han vivido y aprendido carencias en su contexto cultural. La manera en la que se relacionan, en la que se vinculan, es simplemente como entienden que las cosas deben ser y no se cuestionan, por ejemplo, modelos de crianza inadecuados, violentos, basados en roles estereotipados de género, etcétera. Se trata, por ejemplo, de violencia emocional cultural en donde cosas como frecuentes restricciones al contacto entre los padres y los hijos están presentes a fin de criarlos como bien hombres o que los varones de la familia reciben mejores y mayores porciones de comida. En fin, es la reproducción de comportamientos y patrones culturales perjudiciales para el niño o la niña. Por último, podemos hablar del escenario en el que la niña o el niño no recibe lo necesario porque el adulto a cargo no tiene recursos suficientes. Son escenarios de pobreza en los que es difícil que exista un orden mínimo y por el contrario, prima el caos y la carencia generalizada de manera continua. Por ejemplo, no suelen existir rutinas para dormir, comer, sino más bien reacciones inmediatas a la menor oportunidad de tener algo. Se trata de la violencia emocional contextual, donde lo que obstruye el vínculo es la carencia generalizada de recursos económicos, educativos, de salud, de infraestructura, etc. En todas estas situaciones de violencia emocional se obstaculiza el vínculo y se dificulta el desarrollo físico y emocional adecuado, por muy diversas razones. Y cada una de estas razones se vinculan a contextos particulares a partir de los cuales es posible entender y detectar violencia emocional. Sin mirada especializada, estos contextos dan lugar a graves confusiones cuando se entiende como violenta, predadora, impredecible, una situación en lo que predomina es más bien la pobreza, con sus características que son a menudo parecidas a estas. O se corre el riesgo de dimensionar solamente lo que un padre o madre dice a sus hijos como altamente violento,
sin considerar en qué contexto y desde dónde lo dice. Por último, es necesario aclarar que algunos autores, y especialmente el lenguaje jurídico, hablan de negligencia antes que de violencia emocional. Este término debe ser aclarado porque si se escucha en ámbitos no especializados, remite a algo que no se hizo, es decir, solo a las omisiones en el cuidado o protección como el abandono, la falta de aseo y cuidados físicos o afectivos. Sin embargo, la violencia emocional no es solo eso, también implica acciones directas sobre el niño, sobre la niña o el adolescente, como insultos, gritos, hijos enredados en conflictos entre adultos, hijos cumpliendo roles de adulto al interior de la familia, etc. La visión lineal y solo puesta en qué le falta al niño no permite comprender el contexto, ni las necesidades y los derechos que pudieran en él estar vulnerados.